Hacemos una clase hoy de un poco de reflexión sobre Latinoamérica y un poquito sobre Colombia. Bueno, o sea que el nombre así de historia colombiana va a intentarse, pero no creo que le logre un poco de tiempo. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Bueno? ¿Qué se entiende por Latinoamérica? A ver, ¿qué me cuentan ustedes? ¿Qué se entendería por Latinoamérica? ¿Qué dirían ustedes que es Latinoamérica? Para hablar de historia de la arquitectura latinoamericana, ¿qué diríamos? Pues básicamente son los países americanos que tienen como que fundamento o idioma latino. Bueno, puede ser algo parecido. ¿En qué ubicación, Andrés? ¿Qué ubicación darías a Latinoamérica? Es que también me gusta merecer el nombre. Yo pondría Centro y Suramérica, básicamente. Centro y Suramérica. Y pues lo que viene a ser un tanto del sur de Norteamérica, México. ¿México? Bueno, digamos que Latinoamérica sí es un concepto geográfico, ¿cierto? Hablamos de regiones. Cuando hablamos, digamos, de arquitectura, tenemos que hablar de la ubicación geográfica que tiene la arquitectura. Sin esa ubicación geográfica, digamos que me parece a mí que se habla mucho de como de el objeto arquitectónico, pero no de lo que el objeto representa en el lugar, en el territorio en donde está implantado. Bueno, entonces es importante decir un poquito que es importante lo geográfico, la geografía. Y Latinoamérica es un concepto que parte en el siglo XIX en Francia con, digamos, como una intención muy política de volver un poco hacia Francia, países que estuvieron dominados por España y por Portugal. O sea que nosotros tenemos como similitud, todos los países latinoamericanos, que hablamos efectivamente el español, que es de origen latino, digamos como ¿cierto? Como este idioma, y a América, porque estamos en Latinoamérica, sería desde México formalmente hasta el cono sur, entendemos Chile y Argentina, ¿no? Al sur. O sea, sería todo este territorio enorme que tendremos aquí, ¿no? Aquí ven ustedes entonces un mapa en donde vemos a toda América, ¿no? Y vemos que es un mapa satelital, ¿no? Es un plano satelital. Hay diferentes tipos de representaciones geográficas, como ustedes saben, porque todos estudian arquitectura y todas estudian arquitectura. Esto es el satélite y vemos aquí, por ejemplo, en un zoom a Sudamérica, ¿no? Vemos que la arquitectura está dada de acuerdo a los materiales del lugar, a la simbología del lugar, ¿no? A los símbolos que tiene. Entonces, si uno entra en un edificio, pues uno tiene que entender que es sonoro, que es visual, que no está vacío, ¿sí? Que no es esa maqueta blanca del taller, sino que el edificio contiene unas culturas, ¿no? Entonces diríamos, hola chicos, bienvenidos, que Latinoamérica iría desde México hacia el cono sur, ¿cierto? Aquí la vemos ese territorio, además del idioma que creen que nos acoge a los latinoamericanos, que creen que tenemos similitud. ¿Qué similitud tenemos? Arquitectónicamente tenemos una historia similar, ¿sí? Los latinoamericanos. Tenemos una historia compartida. Pero ¿cuál es esa historia? A ver, ¿qué sabemos de Latinoamérica, de arquitectura latinoamericana? ¿Qué sabríamos? De pronto también va un poco vinculado hacia quién nos conquistó. Pues obviamente lo que fue Portugal, lo que fue Brasil, fue pues ya pues por Portugal, pero pues lo que fue ya en la parte de arriba, vamos que sí influye mucho en eso, ¿no? La parte de arriba, o sea, lo que fue Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú. Entonces, pues digamos tipologías arquitectónicas como la vivienda de patio. Sí, por ejemplo. Entonces sí, partamos como a donde partiste, que me parece como un buen lugar de partir, ¿sí? Que es la conquista, ¿sí? Los territorios conquistados por unas culturas similares, ¿cierto? Entonces sí, efectivamente, América Latina, a diferencia de América del Norte, de Estados Unidos y Canadá, tenemos unos conquistadores similares, ¿cierto? Aquí tienen ustedes también un mapa satelital de Colombia.
Y vemos pues que Colombia tiene diferentes regiones, ¿cierto? Tiene regiones. ¿Cuáles son las regiones en Colombia? Partir de lo geográfico es súper clave para entender lo arquitectónico. ¿Sí? Entonces ese es un ejercicio de la clase, porque como hablamos de la arquitectura, hablamos de una región, y de Colombia hablamos también de otra, ¿no? ¿Cuáles serían las regiones en Colombia? Esas clases lejanas del colegio. Andina. Andina, muy bien. ¿Y otra? Caribe, Orinoquía, Pacífico, y nos faltaría Amazonas, ¿cierto? El Amazonas. Cada región, ¿ustedes dirían que tiene un tipo de arquitectura similar o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay arquitecturas similares por el lugar, por la temperatura, por la inclinación del planeta o no? Sí, casi siempre, ¿cierto? Una cosa es cómo se construye la costa, por la inclinación del sol, por la temperatura, etcétera, de cómo se construye el mundo, necesariamente, ¿cierto? Aunque parece que la gente no lo entenderá muy bien, pero pues porque no lo entienden, entonces hay edificios como los que hay por ahí, ¿cierto? Que se caen o cosas así. Ven ustedes un plano satelital entonces donde vemos diferentes regiones que vamos a mirar, digamos, un poquito más de cerca. Y empezamos a mirar como esta historia, entonces hacemos una historia un poco pues occidental, o sea, cronológica, ¿no? Desde el principio hasta ahora, a ver qué logramos en ese recorrido extraño. Entonces, América precolombina. ¿Quiénes fueron los constructores de América precolombina? Entonces, América precolombina es antes de la llegada de los españoles. Todo ese periodo antes de que los españoles llegaran a América se considera precolombino. Y entonces decimos que es una época que es en la historia europea la Edad Media. ¿Okay? Entonces estamos hablando del siglo III, IV hasta el siglo XV. Son 10 siglos de arquitectura, para que se ubiquen más o menos de qué estoy hablando. ¿Hay unas sociedades más antiguas? Sí, claro, hay sociedades más antiguas, pero vamos a abordar a los constructores. ¿Sí? ¿Quiénes eran los constructores en América? ¿Quiénes eran? Entonces ahí están. ¿Quiénes son? A ver, ¿quién me ayuda? Ayúdenme un poquito con la clase, ¿no? Porque intento hacer una clase. ¿Quiénes serían? Dime. Los mayas, los aztecas, los incas. Los aztecas, los mayas, los incas, ¿no? Los grandes constructores aztecas y mayas. Los incas, claro, eran buenísimos constructores también, pero no les llegaban ni a la esquina a los aztecas y a los mayas. ¿Ok? Un poquito para que se hagan un idea. Los grandes constructores son los aztecas y los mayas. ¿Qué conocemos de los aztecas y los mayas? ¿Conocemos algo de su arquitectura? Tal vez deberíamos empezar a estudiar más arquitectura precolombina que arquitectura europea, porque es pues muy interesante también, ¿no? Entonces decimos pues que la arquitectura precolombina quizás empezaríamos a mirarla en este mapita. Ven ustedes ahí lo que hoy en día es México, el país de México, y ven que hay unos aztecas en el norte de México y otros pueblos que se llaman los mayas, que están en el sur, ¿cierto? En la península de Yucatán. Como ustedes recordarán, estos terrenos de tierra se llaman penínsulas, ¿sí? Estos entradas dentro del mar se llaman golfos. Entonces en la península de Yucatán estaban los mayas, que efectivamente van a desarrollar formas arquitectónicas bien importantes. ¿Bueno? Los mayas también van a estar en lo que hoy en día es Honduras, lo que hoy en día es Belice, lo que hoy en día es Guatemala. Entonces, si uno se va a hacer la ruta de arquitectura maya, entonces viaja a Centroamérica y empieza a recorrer en bus, preferiblemente, para ver la arquitectura, dónde estaban las grandes ciudades precolombinas. ¿Vale? Entonces, dicho esto, podríamos empezar a mirar, digamos, como centros de ciudades. Tenochtitlán, la antigua ciudad de los aztecas, ¿cierto? Que va a ser hoy en día Ciudad de México, o sea, es como el centro, digamos, del origen de México. Tenochtitlán va a expandir, digamos, como su dominio y va a dominar a los mayas. ¿Okay? Los aztecas eran bien, pues tenían ejércitos bien organizados, entonces no podemos decir que eran más violentos que otros pueblos porque en esa época pues todos eran re violentos, ¿no? O sea, en esa época era
los medievales pues estaban los católicos invadiendo a los musulmanes invadiendo a los católicos, o sea, todos estaban en un plan un poco más como agresivo, ¿no? Entonces, igual ocurría en América. El mito de que el indígena era revuelo y que es un mito, ¿ok? Aquí teníamos guerras igual que las tenía Europa, igual que las tenía África, igual que las tenía Asia, ¿ok? Entonces, digamos que no hay una diferencia cultural en torno, digamos, a estas sociedades, solo que son sociedades pues, que están en disputa de territorios. Aquí vemos, este es un plano de 1524, o sea, siglo XVI, después de que los europeos han conquistado o han llegado, digamos, a América. Y ven ustedes la ciudad de Tenochtitlán, y ven, digamos, que es una ciudad que observarían dentro de este plano. Pues digamos que tienen ustedes ahí un plano del siglo XVI, ¿cierto? Pero es un documento que nos permite entender cómo, digamos, se representaban las ciudades en otro momento de la historia. Esta es una ciudad, entonces, ¿qué diríamos de la ciudad? ¿Qué podrían decir ustedes de esta ciudad? A ver, ¿qué se les ocurre? El azulito que se da. Les doy pistas, es una ciudad muy parecida en su construcción a la ciudad de Venecia, que de pronto Venecia les parece conocida porque es una ciudad que está dentro del agua, ¿no? Donde solo se puede transitar con góndolas, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de Tenochtitlán para el siglo XVI? ¿Qué se les ocurre? De pronto hablan de una ciudad fortificada, murallas. ¿Me puedes alzar la voz un poco? Que se habla de pronto de ciudad amurallada, fortificada, por su posición. No mucho, ¿no? Por eso, de hecho, la conquistaron fácilmente, porque no es una ciudad europea. Entonces, lo primero es que intentes pensar que las ciudades precolombinas no son ciudades europeas. Es decir, que todo lo que tú sabes del urbanismo europeo es distinto en América, desde ese momento hasta ahora. Porque si nos seguimos esforzando en copiarnos con Europa, pues realmente nunca vamos a lograrla, porque nuestras dinámicas son distintas, nuestras ciudades son diferentes. O sea que las soluciones a las ciudades y a la planificación territorial tiene que ser propia de sociedades que son más similares a nosotras, pero digamos como del norte siempre hay grandes diferencias, ¿no? Entonces, bueno, entonces dicho esto, te estoy diciendo que intentes imaginar una ciudad que es distinta a todas las ciudades que te han contado en la historia de la arquitectura, porque esta es una ciudad diferente en toda su configuración. La manera como se habitaban los habitantes de la ciudad, la manera como vivían su vida cotidiana, lo que comían, ¿cierto? Es muy distinto, la ropa que usaban es muy distinto a las ciudades europeas. O sea que todo eso que puedes pensar de cómo es una ciudad ideal europea no ocurre en América, desde el principio hasta ahora. Entonces, ¿qué podrías observar, digamos, como de la imagen? Ya intentando pensar que no es una muralla ni hay una planimetría, digamos, como en este momento, ¿no? Te hablo de este momento. Obviamente después vamos a tener una invasión colonial violenta y un genocidio frente a los indígenas y a los africanos que van a traer y que van a explotar en nuestro territorio, pero claramente, digamos, esto que intenta hacer es graficado por un europeo, entonces intenta pensar en una ciudad europea, no tiene murallas. ¿Qué más podemos decir? Está en mitad del agua. Pero no en el mar. No en el mar, es un lago. Es un lago. Es un lago. Y pues hoy en día, si ustedes viajan a México DF, pues sigue existiendo el origen de las ciudades en un lago. Entonces no es en el mar, como digamos que es más cercano a pensar, ¿no? Pero de todas maneras, cuando piensas en Venecia, piensas también en el gran lago que hay al interior, digamos, como de, ¿no? Como de este mar Adriático, y entonces, pero bueno, hay más mar en Venecia que en México, en esa ciudad. Es una ciudad entonces que se puede entrar solo por algunos lados, ¿sí? O sea, que es el origen, digamos, como de la ciudad. Y por eso tienen ustedes las vías de acceso. Por eso va a ser fácil para los europeos trancar estas vías y invadir la ciudad, dejarla aislada. Recuerden que cuando los caballeros medievales invadían los castillos los dejaban aislados, porque los feudos tenían, digamos, como los campos fuera de
del castillo. Obviamente, si uno deja aislado al castillo, pues la gente se muere. ¿Sí? ¿Sí o no? Eso es como lo que sucede. Entonces aquí vemos un poco como una ciudad un poco distinta y unas imágenes de dioses que van a ser muy distintos también. Entonces es una iconografía, icono es imagen, grafía es como el estudio de la imagen. Entonces la iconografía nos aborda, digamos, nos muestra unos dioses que habitaban esos edificios que vamos a ver, porque los habitaban en pinturas murales, los habitaban en rituales, en sonidos, que son dioses que cuando un español llega a territorio americano y ve estos dioses, dicen no, pues ¿qué creen que van a asociar? Conociendo, digamos, como un poco a los caballeros medievales de época, digamos, como lejana. ¿Qué creen ustedes que van a decir cuando ven estos dioses dentro de los edificios? Demonios, ¿cierto? Claro, demonios. Además, bien rojitos eran todos. O sea que ya para el siglo XV, cuando llegan los españoles aquí, la imagen del demonio estaba ya configurada en Europa, bastante configurada, y era rojo, porque ha cambiado color, depende, digamos, como de la época. Entonces aquí vemos pues que claro, el primer impacto del español frente al dios Quetzalcóatl, que es el dios de la derecha, el dios de la izquierda, ustedes ven que es una calavera típica de las fiestas mexicanas. Hoy en día uno ve las calaveras todavía por ahí, y el 31 de octubre que ustedes de pronto lo celebraron el día de ayer, entonces pues vieron pues, que la gente, digamos, ¿no? Como el ritual hacia la muerte, ¿no? Que tiene, digamos, y que es tradicional dentro de la cultura mexicana. ¿Qué vemos ahí? Una imagen muy compleja, si ustedes la ven. No es nada sencilla de entender. Y eso significa que la arquitectura tampoco era nada sencilla de entender. La arquitectura precolombina en especial. Bueno, este es un documento. Cuando llegan los españoles, los aztecas y los mayas tenían una forma de escritura y tenían muy buenos dibujos, eran muy buenos dibujantes, tenían muy buen arte y tenían libros. Libres. Entonces cuando llegan los españoles, digamos como a los 30 años empiezan a quemar todos los libros, que es un crimen para un historiador como yo, como que la quema de los libros en México para, digamos, borrar estas imágenes que les parecían pues cultos al demonio. ¿Qué sucede? Digamos que estas mismas imágenes que ustedes tienen acá, las tienen al interior de la arquitectura, ¿cierto? Vamos a empezar a ver poco a poco la arquitectura. Ven ustedes el lugar de ubicación, los mayas en la península de Yucatán, los aztecas más hacia el norte, pero posteriormente los aztecas van a invadir a los mayas, ¿bueno? Y van a estar también en esta región. Ciudades importantes que tenemos, entonces tenemos al norte, al norte tienen ustedes Chichén Itzá, ¿cierto? Una ciudad importante que se llama Chichén Itzá. Después tienen otra ciudad que se llama Palenque, ¿cierto? Entonces, miren ustedes la cantidad, digamos, de ciudades que tiene la península de Yucatán, ¿no? Tienen una ciudad importante que se llama Uxmal, ¿cierto? Tienen ustedes Tikal, la gran Tikal, ¿no? Digamos como en el centro. Digamos, como esta zona, digamos, de arquitectura es un poco costosa de visitar. Y el chica es muy divertida. Está buena la fiesta. Entonces decíamos que hay un sistema urbanístico bastante complejo en el mundo maya. Entonces tienen ustedes las principales ciudades que tenemos acá. Les decía que es un poco caro viajar digamos, a Chichén Itzá, por ejemplo, a Tikal, porque Tikal está en mitad de la selva, ahorita vamos a ver dónde está, y entonces es un poco más costoso, digamos, viajar hasta allí, hasta Tikal. Entonces uno puede recorrer la misma buena arquitectura, por ejemplo, en Honduras, y estar como a la mitad del precio en términos, digamos, como de un recorrido por arquitectura maya. Entonces miremos acá, ven ustedes, aquí si ven el cursor, si lo están viendo, Chichén Itzá, ¿cierto? Aquí al norte, Tikal en el centro, Uxmal, ¿sí? Serían como las principales ciudades pues, del mundo maya. Miren ustedes entonces este edificio, ¿no?
ubicado entonces en la ciudad principal, digamos, del mundo maya. Chichén Itzá es la ciudad, se llama Chichén Itzá. ¿Qué verían ustedes acá en este edificio? Dentro del edificio tenemos las imágenes que les he venido mostrando, ¿ok? Los edificios tenían arte, pero también eran, ¿para qué servía un edificio de estos? Tenían una funcionalidad. ¿Cómo lo construirían? Sí, como preguntas. ¿Qué preguntas le hacen ustedes a los edificios? ¿Qué les preguntan? Pues, ¿cómo se llama? Como si fuera una persona. ¿Cómo? No sé. Yo les pregunto siempre de todo, ¿no? Pero, ¿qué creen que cuál es la función que tiene este edificio? Ya tengo 5 minutos para que me digan este libro. ¿Cómo funcionan los edificios? Para los que acaban de llegar, hicimos un pacto de no celular. Un pacto así de caballero y de damas. Dejemos, no ataquemos tanto a los celulares, por eso. ¿Te parece algún otro edificio que conozcas? ¿De algún otro lugar del mundo? Sí, a las pirámides de Egipto. No, a las pirámides de Egipto no se parece. Pues, por más. A menos de que, o sea, me estás hablando que solo hay una pirámide escalonada que vale la pena, digamos, como mencionar, y sería la pirámide de Sócer, de pronto. Pero, digamos, en Egipto no es algo así. O en Babilonia. Tal vez, ¿no? Pero es que como es lejos y es otra civilización. Bueno, sí. ¿Cómo se llamarían esos edificios de Babilonia? Te lo pregunto porque fue algo muy... ¿Cómo se llama? Hasta me lo digo fácil, ¿no? ¿Esos edificios cómo se llamarán? ¿Qué vamos a hacer con la memoria de esta iglesia? Con esa memoria, no sé. ¿Cómo se llaman los edificios? No, las pirámides escalonadas de Babilonia. A ver si comparamos algo con algo. Con Z, empieza por Z. No, en la mano, con la memoria. El Sigurat, los Sigurats, ¿cierto? Los Sigurats. Entonces es más parecido al Sigurat realmente que a una pirámide egipcia, porque las pirámides son así lisitas, a menos que fuera la pirámide de Sócer, que es una pirámide escalonada, pero digamos que no es como la tipología del edificio egipcio. Entonces si tú me dices, no, listo, entonces Andrés me dice, ese edificio sirve como ¿qué me dice? Como un centro religioso. Un centro religioso. Bueno, de hecho había rituales religiosos allí que eran poco amigables para españoles medievales, perseguidos por el diablo, por las víctimas. Pero entonces eran rituales, sí se había rituales políticos también. Cuando descabezaban a la gente, le mandaban la cabeza ahí, eso sabemos que ocurrió allí. Y bueno, dentro hay murales también, pero dentro también pasa como en las pirámides de Egipto, que sí hay entierros, hay enterramientos en Egipto. Pero es un lugar político, ojo, entonces en eso es más cercano a un ciudad que a una pirámide. Pero tiene el efecto pirámide que es ser una tumba. El interior, los colores son magníficos, son buenísimos colores precolombinos. Y las formas también. En términos artísticos, pues el arte precolombino es increíble. Y vamos a ver que los templos pues mantienen mucho arte en su interior, por eso hablamos del tema, ¿no? De los dioses, de los rituales y de la escritura. Aquí vemos entonces Chichén Itzá, donde estaba ubicado ese edificio, pero si nos vamos quizás a Palenque, miren ustedes dónde estaría Palenque. Aquí ven, miren el mundo maya, aquí está Palenque, miren dónde están las pirámides chiquitas, es donde hay arquitectura al norte. Chichén Itzá al norte, Palenque en el centro, Tikal más al centro oriente, ¿cierto? Y miren que, por eso les digo, a veces es más económico viajar desde Guatemala que viajar a México, porque digamos que hay una ciudad al norte que es Cancún, que es costosísima. Entonces no paga mucho porque son unas playas que uno puede ver en todo el Caribe. Pero digamos que para visitar a Chichén Itzá sale, digamos lo que les contaba, sale un poco caro. Pero uno puede ir por Guatemala o por Honduras, ir a Copán y tiene la misma experiencia arquitectónica enorme en Copán, la ciudad de Copán en Honduras. Bueno, aquí veríamos, por ejemplo, uno de los templos de Palenque y un plano de Palenque, de la ciudad de Palenque.
Como ustedes ven, estábamos hablando hace un momento, Palenque no tiene nada que ver en términos de la organización romana, que vamos a ver posteriormente en la colonia, ¿sí? Palenque tiene otro tipo de organización, ¿sí? Entonces miren ustedes, aquí tienen ustedes, por ejemplo, una de estas pirámides, ¿cierto? Y vemos que funciona como un templo de inscripciones, es decir, de escritura, pero también de arte al interior, de rituales, es como funciona. Y miren que en la parte inferior vamos a tener entonces un sepulcro, ¿no? O sea, tenemos unas tumbas debajo de estas grandes pirámides. Sin embargo, sería un error pensar, Andrés, que ella funciona como una pirámide egipcia. Porque las pirámides son tumbas en Egipto, mientras que en América maya y azteca las pirámides son políticas, son lugares políticos, religiosos y también son tumbas. O sea, tienes multifuncional. Es un centro comercial de casa. Entonces diríamos que hay una zona arqueológica que es bastante importante. También al interior, digamos en la parte inferior, encontramos partes del acueducto que tenía la ciudad. Ojo, digamos que muchas veces se dice que las ciudades precolombinas no tenían, digamos, todos los servicios, ¿no? Y eso es un error. Realmente Tikal, Palenque, Chichén Itzá tenían acueducto, ¿cierto? Tenían como un sistema básico de alcantarillado. En ese sentido están igual que Roma para la época, ¿no? O sea, son, digamos, como similares a la ciudad de Roma. No tan grandes como la ciudad de Roma de la antigüedad, porque Roma de la antigüedad tenía 1 millón de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Roma? Para ver cómo eran de grandes estas ciudades. ¿Cuántos habitantes hay? Más o menos. ¿Cuántos? 150.000. Una ciudad. Pero obviamente, bueno, no, si digamos que sería casi que la mitad de estas ciudades de lo que sería la actualidad de nuestro territorio, ¿no? Entonces ven ustedes pues, que tiene diferentes funciones la pirámide. Esta es la ciudad de Palenque, ¿no? Digamos que tenemos en Palenque un gobernante muy importante, que tiene muchas estelas en todas las ciudades, que se llamó Pakal II. Pakal II. Entonces cuando uno viaja al mundo maya, encuentra, digamos, como estelas funerarias a Pakal II. Como si uno viaja a Egipto, encuentra, digamos, a Ramsés por todo lado, porque eran los constructores. Pakal II era como el constructor. De pronto no se acordarán de esto, pero quizás la esencia del contenido sí. Hay dos grandes estilos arquitectónicos, ¿ok? Hay muchos estilos, pero es que no tenemos mucho tiempo, pues, pero este es uno de los principales estilos, Usumacinta, que se observa, digamos, en la ciudad de Palenque. Decimos entonces que estos son edificaciones que ya son diferentes de los templos anteriores que estábamos viendo, que son más como palacios, funcionan más como el palacio, digamos, del gobernador, pues digamos como el dirigente de la ciudad. Pero por otro lado, digamos que tenemos el siguiente estilo, que sí es el estilo más desarrollado en las ciudades pues, de la península de Yucatán, que es el estilo Petén, que es el estilo de esta pirámide, de este templo en forma de pirámide escalonada, ¿cierto? Con la gran escalinata central, y que empieza a sofisticar la arquitectura y a complejizarla como en la parte superior del edificio, ¿no? Que veíamos que al principio era como ocurre en Egipto, digamos que es como un primer piso, después hay un segundo piso, después un tercer piso. Como ustedes saben, entre más alto es el edificio, pues más tecnología debe tener para que no se caiga. Son edificios que llevan siglos y que están así intactos y que están en mitad de la selva también. Casi que es como la selva. Les voy a mostrar debajo, a ver. Aquí. Muchos de los templos al interior tenían cenotes. ¿Alguien sabe qué sería un cenote? Porque digamos, muchos de los templos están construidos sobre cenotes. Entonces les voy a mostrar por qué no sabía que era un cenote. Vamos a mirarlos un poquito, a ver cómo son esos cenotes.
va a estar construido sobre cenotes. Uno puede viajar y encontrar los cenotes al aire libre, ¿sí? Y entrar en ellos, pero lo que sabemos es que al interior de la mayoría de templos en Centroamérica están estos cenotes. Entonces, bueno, pues, chicos, digamos que el video lo que quiere es documentarles a ustedes un poco cómo se construían, los templos en Mesoamérica se construían y al interior, pues tenemos estas estructuras que llamamos cenotes y sabemos que ahí había enterramientos también, tenían agua desde época milenaria hasta hoy. Entonces uno puede recorrer los cenotes, ¿cierto? Y tenerlos, pues recorrerlos, se encuentran, digamos, como en la parte, digamos, como inferior de la mayoría de templos que les mostré, hay un cenote, como un lugar sagrado, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente no sería solo por construir encima de esta estructura. Miren donde ustedes tienen objetos enterrados de los antiguos mayas aztecas, ¿no? Que es lo que encontraríamos. Hay una arqueología, hablamos de arqueología submarina, y es la arqueología que aplicamos, digamos, o que se aplica aquí en los cenotes para ver qué son los restos de la civilización maya. O, por ejemplo, se han encontrado muchas cabezas, y sabemos que uno de los rituales pues, era decapitar a las personas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del edificio. Eso lo quería mostrarles así rápidamente como el interior de un cenote que los podríamos ver acá. Entonces, siguiendo digamos con la clase, entonces vemos, este es el templo de Palenque. Entonces, debajo de estos templos es que están estos cenotes que les estaba mencionando. Y los estilos que hablábamos de las edificaciones aztecas que encontramos pues entonces en toda Mesoamérica, ¿no? Aquí ven ustedes la estructura, pues ven que está el templo y el cenote está debajo pues de una pirámide maya o un templo maya, ¿no? Como lo quieran llamar. Miren que está pues cómo está construido. Es muy interesante entonces ver esa relación como mística del edificio con lo sagrado, ¿no? Lo sagrado que tiene la edificación en sí misma. Formas de construcción, sabemos que utilizaban como un sistema muy parecido para llevar la tierra, digamos las piedras de un lugar a otro, llevarlas hasta allí, las tallaban y las ponían, digamos que más bien rápidamente si lo comparamos con otras formas constructivas en Europa. Una pirámide, según los textos mayas, o sea, los códices mayas, podía ser construida en 3-4 años. Esto es casi imposible para Europa en la misma época, porque una iglesia gótica se construye en 200 años, pero bueno, obviamente, digamos que es diferente la forma de construcción, ¿no? Lo que quiero decir es que, digamos, estaban muy bien organizados para hacer construcciones muy rápidamente y el tipo de material que se utiliza, pues es un material, digamos, de la región. Como siempre, la arquitectura, aquí ven ustedes como el cenote, los cenotes. Y ven ustedes acá una reconstrucción de la ciudad, ¿cierto? Y de los edificios, que como ocurre con mucha arquitectura de otras épocas, pues tiene color, son coloridos. Entonces esos son los colores de los templos mayas, de las ciudades de Chichén Itzá, ¿no? Digamos de Palenque, y sabemos que pues la gente se reunía, había digamos como dentro de las ciudades espacios públicos en donde la gente va a tener pues muchos rituales religiosos, ¿cierto? Digamos con unas de estos templos que son en forma piramidal, escalonada, y pues que nos hablan justamente pues de toda una civilización, digamos, muy compleja en términos como mentales. Aquí les doy como una imagen, digamos, aérea. Esto todavía está entre selva, o sea, se ha excavado casi un 40% de las ciudades mayas, o sea, casi todo está debajo de la selva. Los que han venido excavando la arquitectura maya son los americanos, son los norteamericanos. Las universidades gringas son las más interesadas en investigar a los mayas.
Y entonces vienen y excavan, ¿no? Una excavación es costosísima, ¿no? Ya se imaginarán. Entonces por eso es difícil. Pero ustedes ven ahí unos ejes en las ciudades, ¿cierto? Ven, digamos, como un eje central, pues en la pirámide. Ven que la gente, que las ciudades, o sea, el centro de las ciudades era muy elegante, o sea, muy costoso de construir, pero que la gente vive en casas más bien, digamos, como sencillas, ¿no? O sea, que la gente no es que viva en estos lugares, excepto, pues, por ejemplo, Pacacha, pues seguramente tenía su palacio, ¿no? Como esta estructura central que ustedes ven, pero la gente en general, pues, vive en casas más bien sencillas. También, digamos, en casas efímeras, de arquitectura efímera, no una arquitectura muy, pues, muy compleja, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sabemos que dentro de las ciudades había muchos juegos. El juego de la pelota es uno de estos juegos que en todas las ciudades, como las que hemos visto de Tikal, ¿cierto? Chichén Itzá, todas estas ciudades, pues se practicaba el juego de pelota, que es un ritual, o sea, que era un ritual deportivo, pero también, digamos, tenía consecuencias si se perdía el juego. No, puedes despertar. No, estoy durmiendo religión, lo dije, mejor, dime que estás durmiendo rico. El problema es que no te vas a dormir. Estás muy cansadito si quieres tu por eso. No sé Diego qué diga porque les digo. Pero en mi caso, como doy en la clase, entonces, pues, si estás muy cansado, no te vayas, porque aquí yo no hay dormir, no hay clase. Bueno, después te actualizas y ya. Si alguien más quiere salir, por mucho gusto lo pueden hacer en este momento, ya después se nos acaba la clase, ¿no? Entonces, miramos, ¿cierto? Este juego de la pelota, que es un ritual prehispánico, ¿cierto? Pues va a tener como características, como ustedes deben saber, pues se juega con las partes del cuerpo. Y es interesante porque la ciudad es casi que una radiografía del juego de la pelota. Bueno, pues desde mi punto de vista, casi que la ciudad son partes del cuerpo que se ponen en interacción. Y obviamente si se pierde, pues claramente pues hay un sacrificio que es un sacrificio ritual, ¿no? O sea, los perdedores son sacrificados. O sea, que iban con todas pues a ganar, ¿no? Pero el objetivo, digamos, del juego era pasar la pelota por el área que ustedes están viendo ahí, ¿cierto? Y bueno, pues el que más puntaje tuviera, pero es utilizar diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y entonces eso hacía, digamos, que los deportistas que jugaban el juego de la pelota, pues tuvieran, digamos, como un estado físico pues muy alto. Y aquí los vemos representados. Yo quisiera parar que se ve más bonita la presentación, pero se ve, no, pues el siguiente la parte. Sí, se ve bonito. Y si se duerme, ya saben, se ve más bonito. Yo no lo tengo a mí, no se preocupen que los estoy mirando. Miren ustedes los guerreros, digamos, como de Mesoamérica. Mesoamérica es Centroamérica, ¿okay? Es como el concepto de Centroamérica antes de la llegada de los españoles. Entonces vemos que los guerreros pues están, digamos que ellos son, pues claro, si uno se encuentra un guerrero así, pues qué susto. Pero por supuesto, sí, por supuesto, cuando ellos se encuentran con los caballeros medievales, la cosa fue patética, pues quién ganó ya sabemos. Pero indudablemente, ven ustedes el templo atrás, ¿no? O sea, hay todavía en México todavía rituales con los templos, ¿no? Digamos que actualizan la arquitectura precolombina todavía en cuanto al uso del ritual. Entonces hay ciertas fechas en México en que pues hay indígenas mayas. Eso de que se exterminaron los mayas es pura carrera, porque uno va allá y están todos hablando maya, entonces uno dice no, nunca se extinguieron. Eso de que se acabaron con los mayas, no, ellos están hablando además en maya, ¿no? Entonces, y ven ustedes que una de las grandes, digamos, descubrimientos de estos templos de Mesoamérica han sido estas calaveras de cristal, que son taquilleras en las subastas de objetos precolombinos de Christie's, que son las casas de subastas importantes en Europa. Estas calaveras de cristal son las más cotizadas, pueden llegar a precios increíbles y se encuentran también en el interior
algunas, dos se encontraron en dos cenotes, o sea, en el interior del agua del templo, ¿no? Y entonces son muy impresionantes ellas. Y aquí tienen ustedes la escritura precolombina. Eso nos habla pues, de un nivel muy alto dentro tanto de la arquitectura como la cultura de Mesoamérica, ¿cierto? Estas tablas le ponen nombres europeos para occidentalizar como todo el conocimiento. Entonces las tablas de Venus, pues uno dice, bueno, pues ni Venus estaba por ahí, ¿no? En el códice de Dresde, entonces además de una ciudad alemana, entonces uno dice, bueno, listo, o sea, esto tenemos ciertos problemas con la colonización intelectual, pero lo que podemos decir de ellas es que está muy documentada la forma y la vida cotidiana de la gente, digamos, en época precolombina, en el mundo maya y azteca. Todo, entonces ustedes ven un poco como unas letras bastante extrañas que nos recordarían los jeroglíficos egipcios también, porque el sistema no es tan diferente. Este señor que ven ustedes ahí, Yuri Nolosov, fue el señor que descubrió qué significan, digamos, los códices maya, la letra maya, él fue el que lo descubrió. No lo hizo solo, por supuesto, pero sí fue interesante que él descubrió pues todo el significado, o sea, podemos leer todos los libros de los mayas y saber quiénes eran, cómo, digamos, llegaban a construir, cómo vivían, ¿cierto? Porque está escrito, entonces eso nos permite ese acceso. Indudablemente, aquí vemos, ustedes ven a un personaje que debe ser, pues, recordado, pues, por algunos, Hernán Cortés, el conquistador de México, o sea, el conquistador de los aztecas y de los mayas. Entonces Hernán Cortés, aquí lo ven en un retrato pues, que le hizo un alemán de la época, en 1529. Siempre aparecen los conquistadores como muy bien puestos, ¿no? Pero pues es como la cuestión de la imagen, ¿no? Que uno dice, oiga, mira la elegante de Hernán Cortés, no está bien vestido. Pero por supuesto, si no se lo imagina en la selva, pues debía estar no en esa postura elegante europea, sino pues realmente, digamos, bastante transformado. En esencia. Pero además, porque tampoco era muy caballero, digamos. O sea, violó, asesinó, martirizó, torturó de una manera bastante psicótica a todos los indígenas. Entonces podemos decir que sí tenía un problema como de asesino serial para la conquista del continente. Aquí lo vemos otra vez, pues muy elegantito, muy bien puestecito y hablando de manera muy decente con los tiempos. Cosa que seguramente no fue lo que sucedió, ¿no? O sea, obviamente, ¿cierto? Porque la imagen, es lo que quiero decir, es una representación intelectual. Y el que hace la imagen es el que tiene el poder de hacer y de pensar lo que él quiere o lo que ella quiere. En este momento, pues vemos a un Hernán Cortés de nuevo con una mujer que nos interesa, porque es una mujer que va a ser bastante dentro de la conquista del territorio. Sabemos que los españoles entonces llegan a América, el primero de ellos, Cristóbal Colón, no se sabe bien de dónde es. ¿Sí? Unos dicen que es italiano, los de Barcelona dicen que es catalán, o sea que no saben. Pero bueno, el señor convence a los reyes de que le den tres barcos para ir hacia un lugar que considera que es Asia, que son las Indias orientales. Él pensaba que iba para Asia. Bueno, efectivamente, como todos ustedes saben, esa es una historia muy larga que es difícil sintetizar, pero rápidamente él encuentra a las islas del Caribe, las conquista. Son islas que no van a tener mucha arquitectura, que la arquitectura es muy efímera, esas islas del Caribe. Entonces, pues rápidamente hay una masacre ahí. Él se vuelve a España con unos indígenas, con unos loros y todos los españoles dicen, no, la logró, se llegó a las Indias, efectivamente. Estas personas que están ahí son los indios, porque vienen de la India. Por eso nos ponen así el nombre, digamos, a nuestros aborígenes, y posteriormente a Colón llegan otros conquistadores.
Este es un momento dentro de la historia, digamos, de Latinoamérica y de los tipos arquitectónicos que va a ser distinta, que se va a llamar la conquista. ¿Cierto? ¿Les suena? La conquista. La conquista es un periodo como de invasión, de guerra, donde los españoles destruyen los códices, o sea, los libros de los indígenas mayas aztecas, destruyen la arquitectura maya y azteca, con algunas excepciones. Por ejemplo, Tikal y estas ciudades se salvan porque están en la selva, pero Tenochtitlán, que ya habíamos visto el plano de Tenochtitlán, es invadida por los españoles. Y rápidamente, encima de los principales templos de la ciudad de Tenochtitlán, se van a empezar a construir, se desarman las pirámides, se desarman, los españoles las desarman y vuelven a armar un nuevo tipo de arquitectura, también sagrada, religiosa, las iglesias, con las mismas piedras que tenían las pirámides. Ojo, entonces cuando uno va a México DF, lo que uno está viendo cuando uno entra a las catedrales coloniales, es la misma piedra pues, que estaba en templos indígenas. ¿Okay? Entonces pues Cortés va a invadir México con la misma estrategia que Pizarro invadió Perú, ¿okay? Capturando, digamos, al dirigente, secuestrándolo, pidiendo una recompensa y después matándolo, ¿no? Montezuma en el caso de México, Atahualpa en el caso peruano, pero digamos que en el caso, los dos conquistadores van a utilizar unas estrategias muy similares de la conquista del territorio. ¿Qué interesa para este caso? Pues cuáles fueron los cambios arquitectónicos que se hicieron en el territorio, ¿cierto? Desde esta arquitectura que ya vimos en esta hora que acaba de pasar, pues vamos a pasar a ver una nueva etapa que es la arquitectura que traen los conquistadores y que imponen, ¿no? En su territorio. Esta nueva arquitectura entonces se llama arquitectura de la conquista, o sea, la conquista es un periodo como de 150 años de violencia extrema, ¿ok? Pero sí se empiezan a construir los edificios y después empezamos con un periodo que llamamos como en Latinoamérica. ¿Cuál sería la arquitectura que tenemos aquí en Tunja que nosotros la arquitectura colonial, ¿cierto? Entonces empezamos con esa etapa grande que se llama la arquitectura colonial. La arquitectura tunjana es preciosa, ¿sí? O sea, con todo que a uno no le caiga bien los conquistadores, la arquitectura es linda, la arquitectura tunjana es de las más importantes, diría yo. O sea, hasta aquí se puede llamar precolombiana. Sí, ahí se muere cuando llegan los españoles y se muere porque la derrumban. Y esta que se salva es porque está en selvas muy alejadas. ¿Okay? Bueno, hay varios motivos de por qué se salva esa arquitectura en la península de Yucatán, pero entre otros es por las selvas, porque las selvas pues ayudaron mucho, digamos, a alejar a la gente Como el acceso al acceso, exacto, al acceso. Por ejemplo, uno diría, en Colombia tenemos precolombinos, tenemos ciudades, la ciudad perdida, en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es preciosa, que era de los Tairón, que es muy bonita, es una ciudad compleja, ¿no? Llena de terrazas, ¿cierto? Y que sobrevive también por lo mismo, que está muy aislada, ¿no? Entonces pues no se logra, los conquistadores no logran llegar allá y por eso todavía los templos están ahí. Pero toda la arquitectura de México, del país de México, fue destruida. ¿Sí? De hecho, pues Ciudad de México es eso, ¿no? Es como una ciudad que está construida encima de una ciudad, de las ruinas de una ciudad. Entonces aquí vemos, les decíamos que aquí veíamos a Cortés con una chica que es muy interesante, que es la Malinche. Y la Malinche es interesante porque empezamos a hablar de mujeres, porque no es que no existieran las mujeres, es que digamos que la representatividad de ellas pues en otros momentos pues no ha sido muy visibilizada. No es que no haya existido, es que no ha sido muy escrito. ¿Okay? Entonces en el caso de la Malinche, simplemente como porque veamos un poquito, vamos a ver ella quién es, ¿les parece? Vamos a mirar acá muy rápidamente. ¿Quién es ella? El origen de su nombre no es claro. Malinali en náhuatl es una hierba y se pensaba que ese fue el nombre indígena bajo el que la conocieron los conquistadores. La otra versión viene del nombre que recibió al ser bautizada, Marina. Como en náhuatl no existe la R, Marina se habría convertido en Marina, Malintzin en diminutivo.
Malintzin nació al inicio del siglo XVI en la región de Coatzacoalcos, actual estado de Veracruz, zona que estaba en el límite del imperio mexica y vivía bajo la amenaza de ser subyugada por el imperio. Por ello, Malintzin, como muchos en el México prehispánico, creció con una visión negativa de los mexicas. Ahí, la élite hablaba náhuatl, pero la lengua común era el Popoluca, que provenía de los antiguos olmecas. Esto le permitió ser bilingüe desde su infancia. Malintzin vivió pacíficamente en Coatzacoalcos durante sus primeros 10 años de vida. Al morir su madre quiso deshacerse de ella para poder dar el señorío a los hijos de su nuevo marido. Fue entregada entonces a un traficante de esclavos y llevada a Xicalanco, uno de los centros de comercio más importantes de Mesoamérica, donde sería comprada por comerciantes mayas chontales, que vivían en la ciudad de Putunchay y requerían de una persona que hablara náhuatl. Una vez más, Malintzin se vio envuelto en un mundo bilingüe y aprendió a hablar el maya. En 1519, la expedición española comandada por Hernán Cortés llegó a la península de Yucatán y poco después a la desembocadura del río Tabasco, donde Malintzin y sus amos chontales vivían. Con el auxilio de Jerónimo de Aguilar, un español que naufragó años antes en las costas de Yucatán y que al ser tomado como esclavo por los mayas había perdido su lenguaje, ofrecieron a los nativos un mensaje de paz. Los jefes chontales ofrecieron comida a los españoles y les pidieron que se retiraran. Cortés rechazó la oferta y ordenó que se iniciara un ataque contra el poblado. Tras un breve enfrentamiento en el que los chontales perdieron en cerca de 2 horas a 200 de sus hombres, ante la superioridad militar y tecnológica de los españoles, se rindieron. En las negociaciones de paz, ofrecieron a los conquistadores joyas, alimentos y 20 mujeres esclavas, entre ellas Malintzin, de cuya belleza se habló mucho en su tiempo. Tras ser aceptadas, las esclavas fueron bautizadas y Malintzin, ya llamada desde entonces Marina, fue dada a Alonso Hernández Portocarrero, el hombre de más alto rango entre los españoles por ser de origen noble. Algunos días después, la expedición llegó a la zona donde hoy se encuentra el puerto de Veracruz. Ahí recibieron a los mensajeros del Tlatoani Moctezuma, que solicitaban hablar con Cortés. Este le pidió a Jerónimo de Aguilar que tradujera el mensaje expresado en náhuatl, pero le fue imposible ya que solamente hablaba maya. En ese momento, Malintzin alzó la voz y tradujo sus palabras al maya y Aguilar a su vez al español. Este hecho cambió inmediatamente la posición de Malintzin en la expedición, convirtiéndola en una pieza clave para la conquista. A partir de ese momento, los españoles la empezaban a llamar Doña Marina, tal cual llamarían a una mujer de la nobleza española. Malintzin acompañó a Cortés durante todo el proceso de conquista, siendo determinante para el triunfo español a servir como traductora y como una sagaz negociadora con muchos pueblos de Mesoamérica y ante el propio Moctezuma. Después de la toma de Tenochtitlan en 1521, tuvo un hijo con Hernán Cortés, Martín, llamado así por el padre del conquistador. En 1524, Malintzin acompañó a Cortés en su desastrosa expedición a Honduras. En el camino pasó por su tierra de origen y mostró a la familia que le había expulsado su alta posición al lado de los conquistadores. En ese viaje, Cortés arregló para ella su matrimonio con Juan Jaramillo, uno de sus capitanes. Juntos tuvieron a una hija, María. Este matrimonio le aseguraba a Malintzin la protección oficial y un nivel social muy alto. Pocos años después, en 1529, Malintzin murió al contraer una enfermedad europea. Su fecha de muerte es también tema de discusión, ya que algunos la sitúan incluso hasta 1551, en referencia a algunas cartas encontradas en España que aseguran que estaba viva para ese año. A partir de su muerte tomó cuerpo la compleja figura histórica y legendaria de la Malinche, pero no adquirió su matiz como traidora hasta después de la independencia. En 1826, la novela anónima Xicoténcatl la retrató como una renegada seducida por los españoles. Más de un siglo después, Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, la describió como la madre del mestizaje y de la cultura mexicana. Rosario Castellanos, por su parte, la redime como una mujer atrapada en el poder patriarcal, sin perder su lugar como una de las figuras más controversiales en la historia de nuestro país. En los últimos años se le ha deslindado de prejuicios culturales e históricos. Se le considera una mujer independiente que tomó decisiones personales para su propio bien y el de su pueblo, que era enemigo de los mexicas. Cortés invade México, que hoy en día, como veíamos en el plano inicial, pues él lo que hizo fue cortar digamos, partes de la ciudad. Y tuvo también fracasos, ¿no? La Noche Triste es un fracaso donde digamos, pero bueno, el éxito de Cortés es que se une con muchas tribus que les caían mal los gobernantes y por eso la logra, ¿no? Porque uno diría, pero venía muy poca gente, o sea, tenía muy poca gente para uno enfrentarse con miles de indígenas porque la logra, o sea, porque la gana. Entonces realmente, pues primero, digamos que la estrategia de secuestrar al gobernante
y pedir una recompensa de oro pues para libertarlo, y cuando tiene el oro pues matarlo. Pero después pues las dos batallas que le dieron el triunfo, ¿no? Digamos que van a dar, digamos, van a sellar un poco la historia de México, ¿no? Porque Cortés va a hacerse, digamos, como en términos de arquitectura, podríamos ver que él va a empezar, digamos, a destruir las pirámides, digamos, de la ciudad, va a empezar a construir catedrales. Lo que sabemos de los conquistadores era que eran muy creyentes, es decir, en la religión católica, y pues digamos que para que ellos pudieran llegar a América tenían que comprometerse con los reyes a evangelizar, ¿no? Entonces eso significa la construcción masiva de iglesias, ¿okay? O sea que ahí está la arquitectura puesta, digamos, como en un programa sistemático de conquista, ¿no? La arquitectura es uno de los primeros, ¿no? La segunda, bueno, la conversión de los indígenas a la religión católica, ¿no? Y eso va a tener muchas estrategias de parte de los españoles, en especial la inclusión de imágenes muy coloridas dentro de las iglesias o de rituales dentro de las iglesias que sean indígenas, ¿no? Eso es muy bonito cuando uno visita hoy Centroamérica, cuando uno viaja a Guatemala. Yo les recomiendo que viajen, que cojan un bus y se vayan, porque cuando uno entra a las iglesias son muy sonoras y a veces uno encuentra indígenas mayas haciendo sus rituales dentro de las iglesias. O sea que hay el sincretismo, o sea, la unión, o no la unión, pero digamos como la conservación de varias religiones al interior de la arquitectura, pues suele ser una maravilla cultural, ¿no? Entonces decimos que, digamos que cuando Cortés logra digamos, el derrumbamiento del mundo azteca y maya, impone entonces el mundo español. Entonces vamos a ver un poco que en esta arquitectura colonial se va a repetir la misma conquista en las ciudades de otros lugares, como por ejemplo en Machu Picchu. Ustedes ven que, pues, digamos, bueno, no en Machu Picchu, en el mundo inca, Machu Picchu también sobrevive, digamos, como a la conquista. Aquí, digamos, tienen una ilustración que me parece bonita porque nos reconstruye cómo pudo ser habitada la ciudad de Machu Picchu en época inca. Los incas fueron un imperio en expansión muy importante, que lograron Perú, Chile, y ya estaban llegando a Nariño. Ya, o sea, uno los encuentra, cuando llegan los españoles, nosotros hubiéramos sido incas, seguramente, porque nos hubieran conquistado los incas, porque ya habían entrado en territorio colombiano, lo que hoy en día es Nariño, un pedacito de Cauca, ya estaban los incas aquí en el territorio, y pues también es un imperio, o sea, es gente que conquista otros territorios, ¿no? Entonces vemos que en el caso pues, de los incas, pues una ciudad que sobrevive, como ustedes saben, es esta, que es la ciudad de Machu Picchu, que es descubierta realmente es en el siglo XX, cuando se descubre como lo que fue Machu Picchu, una gran ciudad, pero digamos que Machu Picchu es pues unos restos arqueológicos que nos permiten entender cómo eran los incas, ¿no? Los incas también tenían grandes ciudades, tenían un sistema de escritura distinto, digamos, de los mesoamericanos, pero también lo tenían. Y pues van a construir, pues ustedes saben, la construcción de la vivienda de la persona en común pues no es tan distinta en ningún lugar del mundo, ¿no? O sea, es una vivienda sencilla, humilde. Ya de los gobernantes incas o de los incas importantes pues sí vamos a tener algunas diferencias, ¿no? Aquí tienen ustedes, pues esta ilustración nos hablaba de cómo podía haber sido habitada la ciudad de Machu Picchu en época inca. Pero bueno, sabemos que es una ciudad, aquí lo ven ustedes así como por volver, pues es una ciudad que tiene un sector urbano, ¿cierto? Que es donde están las casas y las terrazas, que tiene una parte agrícola, que es interesante, entonces esa división de funciones dentro de las ciudades también mesoamericanas, ¿cierto? Y tienen, digamos, un sistema de construcción tanto en muros como en edificios, que ustedes lo ven acá, el detalle del muro, que digamos que ha trasnochado mucho a los investigadores de la arquitectura inca, ¿no? Porque son sistemas constructivos complejos, ¿no? Digamos que está, por ejemplo, la ciudad de Cusco, que es la última ciudad a la que uno llega antes de subir a Machu Picchu, y en esa ciudad, que es una ciudad colonial pequeña, pues era una ciudad inca, en donde tienen, digamos, unos muros muy altos y con la mínima, digamos, distancia entre muro y muro, o sea, entonces, digamos que ahí encontramos pues como tecnologías que son importantes de revisar. Y una casa normal, pues del inca normal,
pues vemos que pues tiene estas características, ¿cierto? Construida por lo general teniendo en cuenta, digamos, la posición del sol, o sea, los solsticios, porque los solsticios en todo el mundo son épocas de celebración religiosa, tanto en Europa como aquí en América Latina, ¿no? Ven ustedes pues que la vivienda no es muy compleja, tiene, digamos, pues es una vivienda hecha en piedra, en el caso, digamos, inca, y con estos techos, pues, que ustedes ven a dos aguas, ¿no? Como diría el pasador, que diríamos que tienen una estructura que la sostienen de madera, ¿cierto? Y una cubierta pues en paja, que va a ser importante, ¿no? También, digamos, es importante los muros en piedra que tienen y que seguramente fueron hechos pues con morteros, ¿no? Y pues las canteras, pues había muchas canteras, o sea, muchas montañas de las cuales se hacían, digamos, como se sacaba el material, ¿no? La roca, en todo, y acuérdense que ustedes vieron el mapa inicial que vimos, ese mapa satelital nos mostraba las cordilleras que están atravesando toda América, ¿no? Desde el Norteamérica hasta Sudamérica. Entonces ven ustedes pues que también hay como un sistema constructivo con clavos, si lo ven ustedes, de amarres, hechos en piedra, ¿no? Cuando está hecho en piedra se llama lítico, entonces como las herramientas líticas, ¿no? Que tenemos ahí en estas imágenes, ¿no? Aquí ven un mapa de Cusco ya conquistada. Bueno, pues esta es una imagen imaginada, ¿no? De cómo era Cusco. Ustedes la imaginan y la ponen súper damero. Los españoles siempre. Entonces aquí ven, pero digamos que ven que el gobernante pues iba en transporte con gente que lo transportaba. Bueno, indudablemente pues con la conquista española vamos a ver varias cosas. Lo primero es que, bueno, esta es una linda obra de la conquista. Está representado Francisco Pizarro, ¿no? Digamos, atrapando a Atahualpa, el gobernante inca, que también lo va a secuestrar, lo va a encerrar, va a pedir oro por el Atahualpa, le entregan el oro, igual que Cortés lo van a matar, ¿saben? ¿No? O sea que los secuestros aquí tienen bastante tiempo. Bueno, aquí vemos que digamos una forma de representación, digamos, de cómo fue el mestizaje, se dio en las pinturas de castas, así se llamaban este tipo de pinturas. Eran las pinturas que hacían pintores, se trajeron pintores de Europa, pero rápidamente ellos les enseñaron a los indígenas que empezaron a pintar muy bien. Y, por ejemplo, las pinturas que están hechas en Tunja, la mayoría hechas por indígenas, ¿okay? Pues, casi nadie le cuenta una de esas historias, como que enaltecen mucho a los españoles, ¿no? Hablan de que los pintores eran de la escuela de pintores que trajeron aquí, que trajo aquí el fundador, pero lo que no dicen es que los estudiantes de la pintura eran indígenas, ¿okay? Entonces aquí digamos que estas pinturas de castas van a relatar, por ejemplo, el mestizaje en América. Son muy pedagógicas, es como una cartilla del mestizaje americano. Entonces dice, el español con la India, ¿cuál es el producto de un español con una India? Un mestizo. ¿Sí? El mestizo. Así que somos todos nosotros. Después dice un mestizo, ¿sí? Que se casa con una española. Miren que entonces esto se empieza a complejizar de manera imposible ya para la época colonial. Yo ya le pierdo el ritmo un poco de esto. Porque entonces el mestizo que se casa con la española tiene un castizo, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque la sociedad va a ser absolutamente racial. Y la arquitectura también, o sea, solamente algunos pueden construir casas importantes. Por ejemplo, el fundador de Tunja va a construir la mega casa en 40 años, como ustedes saben, de 1539 en adelante, son 40 años más o menos lo que dura él construyendo la casa del fundador, pero él también va a ser un inmobiliario, va a ser como uno de los primeros que hacen negocios con la arquitectura, porque va a construir también las casas de toda la manzana. Y esas casas las construye para ser arrendadas, pero solo le va a arrendar a los españoles blancos, no le arrenda a nadie más, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucho español llega pues sin mujer, entonces empiezan a mestizarse rapidísimo. Por ejemplo, aquí dicen ustedes, miren ustedes, un español con una mora
que en este caso sería una mujer negra, entonces quedaría un blanco con un negro que da, según el mundo colonial, un mulato, ¿cierto? ¿El mulato tiene algún derecho? Muy pocos, ¿sí? ¿El mestizo tiene algún derecho? Pues muy poquito también. Por eso 400 años después se da la independencia, porque ya estaban cansados que les dijeran, no, es que usted es criollo, o sea, nacido en América, con papás blancos, pero nacido en América. Ya estaban cansados de eso y dicen, ay, no más, que aquí somos los dueños. Y por eso se da un poco la independencia, porque esto sí, o sea, aquí vemos, entonces todo, ¿no? Por ejemplo, aquí la cosa se empieza a complejizar cada vez más, ¿no? Entonces las pinturas son muy didácticas en términos de que le explican al español, de España, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en América? Interesante porque si tú no eres blanco de sangre blanca, no tienes ningún derecho en 400 años aquí en la conquista, en la colonia americana. Eso significa que muchos blancos, de pronto nací, por ejemplo, un blanco nacido de dos blancos españoles, que no tiene derechos porque es nacido en América, entonces va a tener que comprar el título y blanquearse, blanquear la sangre. Si no es así, no puede construir una casa. O sea, la cosa para construir las casas en la economía era fatal, era bastante complicada. Pero digamos a lo que vamos es como la estructura colonial. Aquí ven ustedes el tipo de la pintura que cuenta, ¿no? Siempre presente la arquitectura, la pintura, una arquitectura que no existe, sino que es una arquitectura imaginada. Porque estos señores nunca vinieron a América, los que hacían, digamos, las pinturas de casas. Bueno, en la escuela de Lima se dieron algunos pintores, pero por ejemplo, español e india produce mestizo. Entonces ustedes ven ahí, digamos, como la representación. El mestizo puede salir blanco y la india, como ustedes vieron, como en el caso de la Malinche, puede hacer un español, puede darle títulos, ¿no? Entonces ella puede ser tratada como una mujer española, ¿sí? No todas las indias están sometidas a ella. La conquista se caracteriza por ser un periodo en el cual estos grabados hizo un pintor que se llama Teodoro de Brie, que nunca vino a América, pero que hizo todos unos libros sobre cómo era América en la época de la conquista, ¿no? Y aquí vemos claramente una de las formas de muerte importantes que hicieron los conquistadores españoles en América, que fue el aperramiento. Cuando un indígena se portaba mal o digamos que no le hacía caso pues a su nuevo dueño, porque no tenía que hacer el caso, porque no había tenido dueño, ¿cierto? Lo podían aperrear, es uno de los castigos de los españoles. Entonces le traían perros muy bravos, están documentadas las razas de los perros en su llegada a América, esa no me la sé muy bien, pero sé muy bien que eran perros muy grandes y que asustaban bastante, digamos, a los indígenas, que le tienen pánico todavía hoy en día a los perros, porque es una herencia fuertísima, digamos, colonial, y pues van a ver que los matan aperreados, o sea, que los perros se los comen. Y claro, el castigo era tan asustador que indudablemente la conquista pues se logró pues a partir del terror, obviamente a partir del miedo y del abuso, ¿no? Aquí hay, digamos, como una representación imaginaria de cómo es la arquitectura americana, según Teodoro de Brie. Y aquí les ven ustedes varias cosas que me parecen muy importantes decir de la representación arquitectónica imaginaria, no es que esto era así, digamos, de las poblaciones, ¿no? O sea, como que se pone siempre en un blanco-negro la arquitectura indígena y la arquitectura europea. La arquitectura europea, entonces, es una arquitectura importantísima, el castillo, ¿cierto? El asentamiento indígena, entonces, no tiene casi que nada de representatividad en cuanto a arquitectura. Ya hemos visto por la arquitectura que vimos que no es así, porque la arquitectura indígena precolombina era bastante importante. O sea que, cierto que esta representación pues intenta someter a los pueblos, decir que los pueblos son que nosotros éramos, o sea que los indígenas o los pobladores americanos tenían casi que nada de arquitectura, que eran gente, como se denominaba en Roma los extranjeros, salvaje, el salvaje americano, ¿sí? Entonces los conquistadores inventan un nuevo salvaje, un nuevo individuo que es él, mucho él, casi no hay ellas dentro de la historia colonial. Y ven ustedes que, por ejemplo, acá De Brie presenta al indígena americano como caníbal, ¿no?
lo presenta Caníbal, así como comiéndose entre sí. Eso es importante para la dominación del continente, ¿no? Entender que no, pues que se presentó al indígena como caníbal, como primitivo, sin la arquitectura. O sea, digamos que hay como toda una configuración de cómo es el nuevo mundo salvaje, con un paisaje exótico. Digamos que para los europeos el paisaje americano pues siempre fue bastante complejo, porque era tropical y ellos tenían estaciones. Entonces, digamos que de hecho el paisaje les costó bastante trabajo. Si pensamos en cómo éramos nosotros en el mundo precolombino, muy rápidamente en Colombia, tenemos estas civilizaciones. ¿Alguno de ustedes conoce alguna de estas civilizaciones precolombinas que tenemos en Colombia? ¿Alguno conoce alguna? Perdón. Que me cuiden del lado. Tayrona, de pronto los conocen, alguno ha ido al parque Tayrona a acampar, ¿no? Son un poco viajeros, un poco, bueno, pero te recomiendo que se pongan a ver. Los Quimbaya tampoco les suenan tan Quimbaya. Los Muisca, por favor. Que digan, sí, cosas como Muisca. Bueno, algo de arquitectura Muisca. ¿Cómo era la ciudad de Tunja? No, los últimos descubrimientos de la arquitectura de Tunja no son circulares. Y por ejemplo el centro del sol. Ah, sí, toda la invención de Solomon, que es bonito. A mí me gusta, ¿no? Me gusta el templo del sol. Mira, realmente, arqueológicamente no se sostiene mucho la teoría del templo del sol que está ahí en Solomon. Arqueológicamente, ¿sí? Porque sí, el imaginario es el que nos presentan ahí, de que la casita era redondita, de que eran 4 palitos, de que era pero realmente digamos que es un poquito más complejo lo que se está descubriendo en este momento. O sea que la estructura no es tan redonda de bohío como es como lo que nos han enseñado de la arquitectura muisca, sino más rectangular, por ejemplo, que son los últimos descubrimientos aquí, digamos, aquí en Tunja. Yo les recomiendo, en caso de que les interese el tema, en la UPTC hay muy buenos laboratorios arqueológicos, tienen buenas narraciones, tienen buenos libros también. Están avanzando bastante desde la UPTC con este tema. Entonces no son tan redondos, ¿ves? Es lo que se está descubriendo, que no era redondo ni el bohío, ni tan simple, y que el material es más complejo del que se decía. O sea, es más imaginario, ¿no? Es más que desconocemos lo que pasó antes porque no lo investigamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay presupuestos, porque la investigación casi siempre es lo último que las universidades piensan. Pero ¿y entonces de dónde vino ese imaginario del bohío? No, eso no, claramente eso fue documentado cuando llegaron los españoles. Y yo no te digo que hay una ficción total, creo que omitieron muchas cosas dentro de los documentos. No creo que fuera... ¿Y tendría de pronto algo de sentido con ese engranaje que hubo con la parte colonial? Porque si uno va a ver las casas, por ejemplo, campesinas en construcción de tierra, tienen esa forma rectangular. Sí, realmente tú ves pocas casas circulares dentro del mundo campesino y dentro del mundo indígena muisca actual. Sí, es un poco esa imagen. Pero pues sí está documentado, ¿no? Así lo contaron los españoles en muchas de las crónicas, ¿no? Que fueron nosotros sabemos esa historia porque nos la contaron los españoles, pero como los españoles tenían pues sus intenciones políticas, pues van a contar ciertas cosas que a ellos les conviene, y una de esas es esa, digamos, que es muy extendido para el siglo XV y XVI, entender la casa circular como menos importante, ¿no? Que la casa romana. O sea, que la casa circular, por ejemplo, es vista como periferia en Europa de los bárbaros, ¿sí? Que son los que hacen. Entonces, ellos vienen mucho con el prejuicio romano, de Roma, del Imperio Romano, de decir, los que no construyen como nosotros son bárbaros, ¿sí? ¿Queda algún vestigio digamos, esa tipología de construcciones? Pues es lo que se está descubriendo en este momento. Pero se tienen que hacer excavaciones, no es que, digamos, cuando tú haces excavación arqueológica, lo que encuentras son, digamos, asentamientos, son como restos de asentamientos que tienes que, digamos, recomponer. Pero sí se están encontrando.
Y eso me parece interesante. Eso de la casa circular o rectangular parece una moda. Sí, cualquiera diría, pero no, pues, ¿qué esta señora es? O sea, pero realmente cuando tú empiezas a analizarlo, pues para mí, empiezas a ver como todo el prejuicio con la casa circular y empiezas a ver por qué se plantean estos imaginarios de manera tan rotunda, ¿no? Porque es todo lo contrario. Cuando tú planteas una imagen como la de Teodoro de Ríos, que es un asentamiento circular, es todo lo contrario, es lo contrario al asentamiento romano que no tiene esa configuración. Bueno, entonces es una historia. Pero podría ser interesante pensar pues cómo son, digamos, los asentamientos aquí, digamos, como en territorio precolombino, ¿cierto? Volviendo aquí. Esto es la Sierra Nevada de Santa Marta actual, que tiene, digamos, estos asentamientos en Ciudad Perdida. Estos son indígenas arhuacos, coquis, alzarios y cancuamos. Son 4 comunidades indígenas que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta, herederos, estos sí, ¿cierto?, del mundo tairona, que tenía, digamos, como que eran primos hermanos de los muiscas. Entonces tenían relación ellos en rituales, en comercio, pero no podemos afirmar. Obviamente sabemos que hay estructuras de viviendas así, pero digamos como circulares, de bohío, esta que es la típica imagen del imaginario que uno tiene de la vivienda precolombina colombiana. Pero lo que estoy diciendo es que también hay otras configuraciones que no hemos encontrado completamente, que nos hablan de otras formas. Aquí tienen ustedes la ciudad perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? En donde si no han ido, pues les recomiendo que vayan. Voy a ir un poquito más rápido porque el tema es bastante extenso y tengo muy poco tiempo. Entonces vamos a recorrer el territorio muisca. Bueno, pero sí quería como recomendarles algunas películas que me parecen buenísimas, que les pueden dar alguna idea, digamos, del mundo indígena. Pues que, entonces este es el territorio muisca. Sabemos que el territorio muisca pues tenía, digamos, estaba dividido en organización o en planificación territorial, estaba dividido por gobernantes, digamos que distribuían el territorio dentro de su población, y era muy comunitaria la historia, digamos, con los muiscas, ¿no? O sea, sí había gobernantes que eran pues la élite, obviamente, pero digamos la gente del común, digamos que daba impuestos, digamos, al SIPA y al SAQUE para mantener pues viviendas en buenas condiciones. O sea que en ese sentido un poco como, no, pero eso sería un poco alejado, pero digamos como muy social, digamos como la relación, ¿no? Entonces quería mostrarles o recomendarles pues como una peli que me parece buenísima. Ojalá que la puedan ver completa. Esto solamente es el trailer porque pues no tenemos tiempo para verla, pero se las recomiendo. Thank you.
Tundama fue un cacique y señor de los territorios de Duitama entre los años 1502 a 1539. El territorio bajo su dominio se ubicaba en las estribaciones de la cordillera oriental de Colombia, muy cerca de las riberas del río Chicamocha, en las llanuras circundantes a los cerros de la Milagrosa, Cargua, San José, La Tolosa y Tocogua, área en la cual se levanta actualmente la ciudad de Duitama, muy cerca del cerro de Pan de Azúcar. Tenía como tributarios a los caciques de Cerinza, Chitagoto, Icabuco, Lapacoche, Sátiva, Soatán y Susacón. Tundama gobernaba al momento de la llegada de los españoles y, a diferencia de los demás caciques muiscas, decidió oponerse ferozmente a estos, reuniendo un ejército de 10.000 hombres. En agosto de 1537, los españoles lograron tomar Unza y se prepararon para ir a Sogamoso. Cuando Tundama se enteró, envió al encuentro de Gonzalo Jiménez de Quesada a un emisario, con regalos y la falsa promesa de que el cacique en persona iría con 8 cargas de oro, con la finalidad de demorar su avance y darle tiempo para ocultar todos sus tesoros y preparar la defensa del territorio. Acción seguida, atacó ferozmente a Gonzalo Jiménez de Quesada, quien estuvo a punto de morir cuando regresaba de Sogamoso. Mientras los dominios muiscas eran sometidos por sus tropas, Tundama continuó desafiante al avasallante poderío español. El 15 de diciembre de 1539 se enfrentó en una batalla en el pantano de Vargas al capitán Baltasar Maldonado. En ese momento contaba, además de sus hombres, con unos 2.000 yaconas aliados. Con sus 10.000 soldados se atrincheró dentro de sus territorios y, si bien anuló la ventaja de la caballería española, no pudo evitar la derrota del cacique, quien perdió, además de la batalla, unos 4.000 guerreros. Tras esto, el cacique Tundama se dirigió a Cerinza y reorganizó su ejército, atacando de nuevo a Maldonado, pero perdió de nuevo la batalla. Los españoles le ofrecieron un tratado de paz, pero este lo rechazó, recordándoles a sus contendientes que habían dado muerte a los cifas y saques de las tribus de la región. Resistió cerca de 15 días y causó enormes bajas a los españoles y sus aliados, hasta que una enorme carga de caballería destruyó finalmente una de sus fortalezas, abriendo una brecha. Los españoles se tomaron Duitama y por último capturaron a Tundama, quien fue muerto a martillazos por el mismo capitán Maldonado. De esta manera termina en 1539 la historia del más bravío cacique del territorio muisca y la resistencia de este pueblo que habitaba la región cundiboyacense. Entonces no, la película de Tundama es preciosa, yo creo que vale mucho la pena verla, ya ha ganado varios premios de cine, entonces se las recomiendo. Creo que la pueden ver en alguna de las plataformas pues, por internet. Como la unción pues, de ser, digamos, como los sacerdotes máximos, les iban cubiertos de oro. Cuando los españoles ven eso dicen, no, esta gente tiene un montón de oro, pero pues realmente era el oro que habían, digamos, como recolectado de todas las, sí, es como un tributo, ¿no?, que hacían, y digamos que se untaban todo el oro, entraban en la laguna, se purificaban y al salir pues eran ya pues como dignos, pues obviamente, digamos, el cacique, lo que sabemos de ellos por las crónicas es que pues tenían toda una preparación pues física, espiritual, ¿no?, para poder llegar a ser pues, los gobernantes de este territorio muisca. Aquí digamos que vemos
pues como la representación dentro de la cerámica de los caciques muiscas aquí en el territorio de Cundinamarca y en Boyacá, en especial desde Boyacá, que está en el Cairo. Estas son formas de enterramiento, digamos, de los muiscas aquí en el territorio. Vemos que esta forma de enterramiento se llama un fardo. Un fardo es que, digamos, se ponían a la persona cuando moría en forma fetal y los colgaban en un árbol, pues hacían fuego para secar el cuerpo. Y entonces después los ponían dentro de telas. Esto se hacía todo, digamos, en el mundo andino, ¿no? Y la forma de enterramiento entonces es muy andina, o sea, esto ocurría aquí en Boyacá, ocurría en Perú, ocurría pues como en diferentes lugares, ¿no? En términos del enterramiento, ¿no? Y acá era un poco lo que hablábamos ahora, de las formas, digamos, como las formas de las viviendas muiscas, que tenemos formas circulares, según las crónicas de la conquista, según, digamos, como los descubrimientos que se han hecho arqueológicos, pero también tenemos esta configuración rectangular que ustedes ven allí en cuanto a ciudad y a casas también al interior, ¿no? Este es uno de los autores que yo les recomendaría en caso que les interese leer como las historias desde otro punto de vista, no solo europeo, que es el que siempre le cuentan a uno, sino desde Asia o desde África. Es un autor que se llama Sergei Grusinski, que habla de las 4 partes del mundo como una historia desde otro lugar. Y lo que plantea, digamos, bueno, plantea muchas cosas, pero lo que nos interesa plantear aquí es que quizás nuestras relaciones podemos mirarlas más que de América precolombina hacia Europa, quizás de América precolombina hacia Asia, ¿sí? Hacia el suroriente asiático. O sea que aquí cambiaríamos la mirada eurocéntrica hacia una mirada del sur, digamos como, es decir, de América para Asia y no de América para Europa, porque hay más relaciones en términos precolombinos. Muy rápidamente les muestro algunas imágenes precolombinas. Esta es una imagen que se llama el alebrije, que es una artesanía que todavía se hace originaria en México y que ustedes ven lo cercana que está el dragón chino, el dragón japonés o el dragón del suroriente asiático. O sea que estas imágenes son más cercanas, sí, miren ustedes el dragón japonés, digamos, estas imágenes precolombinas son más cercanas a una iconografía asiática que a cualquier otra relación, ¿no? Aquí, por ejemplo, con imágenes de Chichén Itzá con la serpiente emplumada, que es Quetzalcóatl. Entonces, que es muy cercana a Asia, más que a cualquier otro lugar, o que a Europa, ¿no? Miremos que la arquitectura colonial va de 1492 a 1710. ¿Cuándo es el proceso de independencia? Arquitectura colonial. Mucho de esta arquitectura viene del homo árabe, que es, a ver, ¿cómo les explico esto rápidamente? Los musulmanes, es decir, el Islam de época medieval, va a estar en lo que hoy en día es Medio Oriente y va a llegar acá, ustedes ven que es España. Ellos estuvieron habitando España 800 años. ¿Okay? O sea que mucha de la arquitectura que traen los españoles, aquí ven ustedes España, y van a ver entonces que tienen, pues, digamos que en toda esta etapa de invasión de los musulmanes en España, pues van a haber diferentes reinos, ¿no? Que se llaman o emiratos o califatos. De eso que nos interesa, pues un poco entender cuál es la arquitectura que nos traen a nosotros, ¿ok? Aquí en Tunja hay una mezcla de arquitectura colonial que a mí me parece buenísima, que les recomiendo mucho si quieren estudiar un poco su ciudad. Aquí, digamos que de Andalucía, esto es España, ¿sí? La parte gris es Portugal, y pues ustedes van a ver que muchos conquistadores pues vienen de Andalucía, ¿cierto? Es como la región de España donde vienen muchos de los conquistadores que conquistan nuestros territorios. Y ellos van a traer un tipo de arquitectura que es la típica casa romana o andaluza, que ustedes si la analizan pues es una casa pues, del Imperio Romano, donde vivían los romanos, digamos, tradicionales. Puede ser, no van a traer muchas insulae, que son esas casas, esos edificios romanos, esas no las traen mucho, van a traer más la configuración de la villa o del domus romano, ¿sí? Que va a estar dentro de la España medieval,
Y entonces es esta casa que ustedes observan ahí, que si uno la mira, uno dice, pues claro que es que la casa romana es muy parecida a la casa colonial que tenemos aquí en el centro de Tunja, ¿cierto? Digamos que aquí, por ejemplo, ustedes ven, ¿no?, las similitudes. Este es un tejado típico a dos aguas que ustedes ven en las casas coloniales en América, el patio central, ¿no?, como, digamos, como toda esta configuración pues, de la casa romana. Digamos que ustedes aquí verían pues el portal colonial, ¿no?, que observamos en muchas ciudades. Aquí en Tunja tenemos varios portales importantes, ¿cierto?, como para uno documentarlos. A ver qué partes de esta foto podrían ustedes enumerar en vocabulario. ¿Cómo se llaman las partes que estamos mostrando en la fotografía? Si me ayudan un poquito con la casa. ¿Dime? Bueno, sí, es una base de la casa, una base importante. ¿Qué otras partes de la casa pueden reconocer en términos de vocabulario? ¿Dime? Sí, tienes unas columnas. Dime que no te dice. ¿Qué tipo de columna? Hay una, sí, se inspira en la columna dórica, ¿cierto? Sí. ¿Qué más podríamos decir? ¿Cómo se llama la parte superior que estamos viendo? Una cornisa. Cornisa, ¿no? Bueno, es una abstracción a un capitel, ¿sí? Dórico, efectivamente. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué otras partes de la casa pueden reconocer en vocabulario? El dintel. Dime. El dintel. El dintel. ¿Qué otra parte? ¿Cómo se llama la parte de arriba de esta casa? A ver, estos elementos que ustedes los ven en Tunja todos los días que van a hacer. Sí, miren la película. A ver, ¿no? Miren cómo se llama la cosa aquí. A ver si pues, no tengo cositas de los barros. A ver, estos que ustedes ven así. ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama la estructura que está en la parte superior del portal? ¿Cómo se llama? Pero eso sí, todo el mundo lo sabe. Que son súper lindos. Los balcones que van son súper lindos. El elemento que soporta, ¿cómo se llama? Canes. Dime. Los canes, pues se les conoce como ¿Los qué? canes. Se conocen como canes en la parte técnica. En la parte técnica. También, digamos, bueno, tienen entonces varios nombres, ¿cierto? Que puedes denominar. Dime. ¿El tipo de cornisas? No. No, la cornisa, porque la cornisa, acuérdate que es la esquina del edificio. La esquina del edificio en donde el desagüe del canal de agua lluvia llega y digamos que cae. Esa sería como la cornisa. Digamos que las, bueno, tal como me lo enseñaron a mí en español, se llamarían las zapatas, pero sí, digamos que he escuchado que acá también le dicen así, como estos soportes que tiene, ¿no? Digamos como, en este caso, pues es un balcón colonial, pues no puede ser más colonial, ¿no? Este balcón que ustedes ven ahí. Aquí ven ustedes, siempre la configuración de la, o sea, un poco siempre la imagen más ampliada de la casa colonial, que tendría entonces, las casas están construidas en qué materiales, aquí en Tunja. Las casas coloniales, ¿qué materiales tendrían aquí? Tapizadas, muy bien, ¿qué otro material? Sí, muy bien, en adobe, son casas hechas en arquitectura en tierra, ¿sí? Todas esas casas. Y la estructura, entonces, pues como la casa del fundador, la casa del escribano, pues todas las casas son arquitectura en tierra, perdón. Y aquí ven ustedes como partes de la casa, ¿no? A ver, ¿qué no reconocen ahí de, pues bueno, las tejas, creo que la reconocen, ¿cierto? Digamos, como todo esto creo que más o menos, ¿cierto? Digamos, cómo se organiza, digamos, el muro al interior, como esta tapia pisada que pone la tierra en el centro y que la oprime para abajo de tal manera que está ahí. Pero, digamos, que las reconstrucciones, por ejemplo, que tenemos aquí en Tunja, pues nos hablan de este tipo, digamos, de arquitectura, la arquitectura en tierra que ha sido tradicional. Y que se va, y pues tiene una duración pues enorme dentro del agua, ¿no? Aquí ven ustedes tipologías de balcones coloniales. Pues que obviamente vienen de España, ¿cierto? Digamos que algunos de estos balcones tienen
un estilo que denominamos mozárabe, ¿sí? Que es cuando ya digamos los reyes españoles entran en Granada, en España, en 1492, el mismo año que le van a patrocinar, en 1400, son como 2 años antes, en 1490, 1400. Bueno, es como el momento en que ellos entran y sacan a los musulmanes, que ya los habíamos visto en el mapa. Y entonces, la historia española, como uno vive en España, siempre, bueno, si uno está en Andalucía, que son súper conservadores, le dicen a uno, no, los españoles echaron a los musulmanes, los sacaron. Y las excavaciones arqueológicas de nuevo comprueban que no los sacaron. Entonces los musulmanes siguieron viviendo ahí, conviviendo además de buena manera con judíos musulmanes. Y la arquitectura mozárabe es la arquitectura que se hizo cuando los musulmanes seguían viviendo en España, ¿cierto? Entonces así se llama, mozárabe, porque es una mezcla muy bonita entre la arquitectura islámica y la arquitectura española tradicional o andaluza, ¿no? Andalucía. Entonces vemos, por ejemplo, pues estos balcones, ¿no? Que ustedes ven acá, otra tipología de balcón colonial, menos tradicional en España. Este balcón es más portugués, más de Brasil, y también pues obviamente tiene algo de reconstrucciones hechas posteriormente. Aquí digamos esta imagen que para ustedes es muy clara, creo que ustedes, a ver quién me la explica. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan taquillera esta imagen? En el mundo, en todas las enciclopedias del mundo sale como cuando hablan de arquitectura colonial con esta imagen y me sale Eso es algo más grande, más largo de arquitectura colonial. De arquitectura colonial. ¿Qué más podemos decir de esta imagen que estamos viendo en cuanto a la arquitectura colonial? ¿Qué más podemos decir? La típica casa colonial enorme. Digamos que Tunja es distinta de otras ciudades coloniales, del centro colonial, porque primero se mantiene bien la arquitectura. Segundo, porque las casas que se mantienen aquí son casas muy inspiradas en las villas romanas, es decir, que son enormes y que se mantienen en buen estado, ¿no? Tercera característica de por qué Tunja es una ciudad importante en términos coloniales es que mantiene pinturas coloniales al interior de las casas que no están en ninguna otra ciudad latinoamericana. O sea que aquí tenemos visitantes que poco conocemos, que tenemos que aprovechar más. Son investigadores que vienen a investigar las culturas de Europa, de toda Europa. Vienen muy calladitos, pues les pagan pues, por venir y no hacen mucho bulla, no sé si les pagan eso, pero les pagan pues por investigar. No, pues eso entiende, pero digamos, lo que quiere decir es que es una ciudad, digamos que es un centro muy importante en términos de investigación de pintura, digamos como colonial. Bueno, y por la imagen, efectivamente, pues es de las imágenes que cuando uno entra y mira arquitectura colonial, encuentra esta imagen muy plateada, muy repetitivamente, ¿no? Digamos dentro de las Wikipedias, de las Latinopedias, de la arquitectura colonial típica, porque sí es un balcón enorme, es muy largo, pues para el estándar latinoamericano colonial, pero también pues porque, digamos, por la tipología, digamos, de la misma configuración del balcón. Aquí vemos entonces que el plan que atraen los españoles en el urbanismo colonial es un plan que se llama pues el plan hipodámico, que es el trazado pues en damero, que como ustedes recuerdan pues es un tratamiento digamos urbanístico que plantea pues como con las calles romanas, ¿cierto? Con la calle, la carrera romana, y pues que se va digamos a repetir en toda América. Entonces vemos que todas las ciudades latinoamericanas tienen el diseño y el trazado hipodámico, así se llama, que es este trazado que ven ustedes.